enfoques desde hace varias décadas y que justamente yo creo que este es un primer mensaje. Estamos en un momento técnico, político y conceptual, como economistas o como cualquier profesión, donde no podemos dejar de advertir, y el que lo está dejando de advertir está en nada, que estamos en una especie de punto crítico, de punto de quiebre entre todos estos aspectos, el conceptual, el metodológico y el casuístico. Todo aquello que aprendimos hace 20 o 30 años y que seguíamos practicando hasta hace 2, 3, 4 años, yo creo que está en pleno proceso de crítica, de renovación, de reinversión. Los modelos, los parámetros, las guías, los libros rojos, azules o rojos, ya quedaron un poco fuera de la cancha. Y estamos, y termino este argumento, estamos todos nosotros, economistas o no, el ejército, del Ministerio del Interior, los colegas, casi la mitad de los que están acá, del COPECEL, estamos frente al reto de ¿qué? De replantearnos todo aquello que veníamos practicando o seguimos practicando hasta este momento. Si no somos suficientemente autocríticos y no ponemos una frontera, una pared que divida de hoy para atrás y de hoy para adelante, creo que podemos lamentablemente sufrir una serie de decepciones como las que ya hemos venido sufriendo desde hace varios años. Y digo esto porque, como algo lo mencionó Henry, yo soy un poco del grupo de los masoquistas, que estamos hace más de 30 años tratando de lograr procesos de desarrollo humano sostenibles, descentralizados e inclusivos, para hacer una frase política que le encantaría a cualquiera de los precandidatos que se van a presentar para el ministerio. Entonces, en ese sentido, yo voy a ser parte, seguramente, igual que ustedes, y otras personas más que el resto del Perú. Un paréntesis, así como ha habido, como está viendo y han venido habiendo los diplomados de la UNA, de la Universidad Agraria, hay un diplomado en Puno y hay un diplomado en Cajamarca. El de Cajamarca está hecho por justamente la sugerencia de acondicionamiento territorial del gobierno regional de Cajamarca, con el apoyo del señor Goyo. No estoy haciéndole propaganda, digo que él paradójicamente fue uno de los que más apuntaló el trabajo que dirige el equipo. Es un equipo como de 20 personas que está haciendo ordenamiento territorial, zonificación ecológica y económica. Acá tenemos un cajamarquino, si no me equivoco, y que no echa la... ellos han venido avanzando con mucha profusión, prolijidad, con mucho, yo diría, con mucho tino y con mucha calidad, con mucha selectividad, todo este tipo de instrumentos que tienen que ver con el ordenamiento del territorio. San Martín es otro caso, el de Puno es otro caso. En el de Puno, fíjense de dónde viene, el auspicio, viene de una red de municipalidades rurales y urbanas del Perú, o sea, la REMUR. O sea que no es un problema que, digamos, para la gente que maneja solamente los aspectos macro como el distrito, la provincia, o para que, como caso, como ejemplo, se ha señalado en la exposición del colega de Marruecos, sino que tiene que ver también con, además de aspectos macro, con aspectos de carácter meso, o sea, intermedio y micro. Y yo quisiera hacer una observación antes de pasar a otro tipo de argumentos, a lo que decía el colega Marroquí. Es cierto que el problema, mejor dicho, que existe probablemente desde el punto de vista metodológico, y ahí señala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas, desde el diagnóstico hasta la ejecución de los proyectos. Pero la metodología es casi
sigue una secuencia relativamente lógica, excepto dos cosas, no estoy criticando. La primera, que ahora estamos algunos economistas, no digo todos, considerando la conveniencia de que antes de entrar a la parte del diagnóstico como análisis de la realidad, tener una especie de preadelanto de lo que sería la prospectiva. Generalmente la prospectiva, y ojalá tengamos tiempo de verlo en la exposición que me toca, generalmente la prospectiva viene después del diagnóstico y viene casi como una especie de ensalada de arranque para establecer objetivos, programas, proyectos, objetivos, metas, programas y proyectos. Y por lo tanto dibujar, como ya lo veremos luego, un panorama viable y deseable al mismo tiempo, para un periodo generalmente de mediano a largo plazo. Entonces, ahí, como repito, el diagnóstico que viene a ser, de acuerdo con el esquema, viene a ser el punto de arranque, el punto cero del proceso, dejaría de ser un punto cero del proceso para tener como un referente, una especie de prepropuesta de carácter prospectivo. O sea, el diagnóstico tiene que, de alguna manera, esa es la creencia en la que estamos buscando, tiene que ver de alguna como un referente, una especie de ¿qué? De la visión hacia el futuro del país o de la región o de la localidad que uno está programando o va a programar. Y por lo tanto el diagnóstico no es desnudo, no está calato de una visión también de futuro. Es la única manera de que el diagnóstico no se convierta, y esto es duro, en una especie de ¿qué? De definición de una fotografía acrítica, sin crítica, de causa y efecto de una situación que se convierte generalmente descriptiva, demasiado, extremadamente descriptiva. Yo he tenido la oportunidad por el trabajo de ver muchísimos diagnósticos que en realidad, cuando uno los comienza a evaluar, a analizar, a contemplar, ve que al final de cuentas lo que te están diciendo es: este libro es rojo, pero no te dicen, este folleto es rojo, pero no te dicen las causas de cómo se consiguió este color y los efectos de esto sobre la visión. Un ejemplo un poco torpe. Entonces, el punto es cómo, de alguna manera, el arranque o el punto cero o el punto de inicio del proceso planificador o programador comienza en teoría con el diagnóstico descriptivo, que no debiera ser así, y se convierte en un instrumento crítico de causa a efecto, algo que la colega que ha estado, ¿cómo se llama? Grace Benítez, señalando también en su exposición. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al final del ciclo que yo leí en la panorámica, se habla del tema de los proyectos, que tienen, entre otras cosas, que tener una fase de articulación. Entonces yo creo que el tema de la articulación entre proyectos es fundamental. Generalmente hablamos de priorización del proyecto y de una articulación muy genérica, muy teórica, muy ambigua. Y yo creo que el problema técnico, y también político, y también social, y también cultural, de los planes y de los programas de inversión radica en que no ha habido un esfuerzo suficientemente poderoso para que haya una articulación real entre el proyecto A con respecto del proyecto B y de los dos con el proyecto C. Hay una manera en que los economistas nos hemos introducido para meter esta línea articuladora en términos un poco más de procedimiento, que es la matriz de insumos. Ustedes, los economistas, lo deben conocer, por supuesto, el modelo de insumo-producto, el modelo de energía, donde, bueno, ya la pizarra esa yo lo hubiera querido tener acá, pero no importa.
El modelo de Lonquillo, rápidamente, para los que no están en la cadena de los economistas, es una matriz, un cuadro en la que el proyecto 1 es una matriz vertical y horizontal, en el que el proyecto 1 se articula de tal manera, con tales cualidades y con tal efecto y con tal potencia con el 2, y el 1 con el 3 y el 1 con el 4, suponiendo que solamente hayan 4 proyectos, y en realidad cuando uno ve estamos hablando de un chorro de proyectos, lo cual hace más complicado técnicamente y en términos de capacidad operativa de cómo hacer ese ejercicio, que es fundamental. Yo conozco casos en los que un proyecto A choca con el proyecto B y resulta que teóricamente el proyecto B está íntimamente ligado en la práctica con el A. Conozco un caso justamente en Cajamarca, en Cajabamba. Un proyecto dedicado al mejoramiento genético de la ganadería vacuna. Otro proyecto que tenía que ver con la ampliación de las pasturas naturales y artificiales en las lomas. ¿Y qué pasaba? Que el proyecto A de mejora de la mejora genética del hato implicaba llegar a una meta de un número mayor de ganado, un volumen mayor de ganado, por decir, ya pasamos de 10.000 a 20.000 cabezas de ganado. Pero en el proyecto B, con el mejoramiento de las pasturas, y la ampliación de la frontera para pastizales, solamente te daba capacidad, se llama capacidad de soporte para 8.000 cabezas de ganado, pero resulta que las 12.000 se quedaban muertas de hambre. Entonces ahí uno se daba cuenta al toque, perdónenme la expresión un poco tosca, de que no había habido una mínima racionalidad técnica y yo diría hasta aritmética entre el proyecto A y el proyecto B. Termino por lo tanto diciendo de que es fundamental tratar de empujar en términos metodológicos elementos de análisis que tengan que ver con una relación mucho más rigurosa entre los diferentes proyectos que conforman un programa. Eso es fundamental. Y eso es lo que digo, rescata un poco de la exposición del señor Abad Amat. No sé. Para que no suceda eso, ¿quién debía estar monitoreando los proyectos? ¿El jefe de la región? No hay ese choque, como usted dice, entre un proyecto. Supuestamente a veces determinadas zonas hacen sus proyectos, ¿no? Pero por ejemplo en una mancomunada, ¿no? Una zona puede hacer su proyecto, la otra zona hace su proyecto, pero a veces se complementan. O quieren uno y sobrevivir del otro, o procesar su producto en base a lo otro. Pero si no hay esa coordinación, como usted dice, puede haber ese problema en el futuro. Y los hay con una frecuencia que espanta. Yo conozco un caso, te voy a mencionar, un caso de lo que tú estás planteando, de cómo dentro de una misma comunidad, ni siquiera estoy hablando de un distrito, dentro de una misma comunidad en Jauja, Muquillauyo, de la cual más o menos provengo. Muquillauyo tiene Ana y Uri, la parte alta y la parte baja de la comunidad. En términos quechua, Ana y Uri. ¿Qué pasaba? La comunidad estaba dividida, incluso social y políticamente, y desde el punto de vista del liderazgo de la comunidad, de los comuneros, de los barayos, entre los Anan y los Uri. Al presidente de la comunidad campesina que le correspondía a la parte alta se le ocurrió, con razón o sin razón, bueno, esto no lo voy a tocar ahora, se le ocurrió hacer una casa comunal arriba. Y era solamente para ellos, siendo de la propia comunidad. Prácticamente había una especie de choque, como dices tú, entre el uso de un proyecto por un grupo frente al no uso de ese grupo que sí se usaba por otro grupo. Al final de cuentas, el resultado
y termino con el ejemplo, fue que también abajo hicieron otra casa comunal, que se usa en ambos casos 2 veces por año, y se usa en relación de algo que ustedes perfectamente conocen, básicamente en reuniones que tienen que ver con los grupos de trabajo que se conforman para la formulación de los presupuestos participativos o de los planes concertados. Termina eso y la casa comunal de vez en cuando queda para 2 o 3 veces reunirse la comunidad. Entonces, ahí viene el cómo hacer que haya, y tú lo has señalado implícitamente, una autoridad, un liderazgo que sea capaz de entender la lógica de lo que me toca a mí un poco y de lo que estuvo hablando ahí la colega Grace. Bueno, la colega Gracias. sí, Grace. Gracias. Que tiene que haber una lógica mínima para que ese tipo de conflictos o duplicidades o conflictos no ocurran. Y la única manera de tener eso es avanzar lo más posible en lo que significa otra vez viene, un poco por mi planteamiento y tu pregunta. ¿Cómo hacer para que se evite al máximo posible? No va a ser perfecto, se evite al máximo posible este tipo de duplicidades o desarticulaciones. Y eso significa que, se habló de participación, también Grace habló de participación, eso significa que los grupos socialmente organizados, los grupos organizados de la sociedad civil, debieran tener una acción participativa, valga la redundancia, una acción participativa mucho más enérgica en la vigilancia o transparencia para que estos planes o programas o paquetes de proyectos no tengan ese tipo de dificultades. Ese viene a ser más o menos la cosa. Muy bien. Como decía yo, a mí me han puesto en una posición un poco delicada porque tengo que, de alguna manera, así lo señalaba también Henry, ver lo de atrás y insertarme un poco en lo de adelante, o sea, avanzar un poco en lo de adelante. Estoy en una posición un poco, no digo neutral, lo que digo es en una posición donde tengo que manejarme como puntero derecho y como defensa y como alero al mismo tiempo, o sea, buscando que mi equipo pueda triunfar en el campeonato, que nunca lo va a lograr, buscando tener, digamos, 3 posiciones al mismo tiempo, y ojalá pueda conseguirlo en los minutos que me quedan. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, a mí me toca, y así lo hemos planteado, también, especialmente cuando se abrió el diplomado, plantear o replantear, remover desde el estómago hasta el cuello, remover el conjunto de vectores, escenarios, situaciones, problemas, dilemas y retos que los procesos de planeamiento estratégico y ordenamiento territorial y en general del desarrollo peruano está en este momento sufriendo ahora, en la situación actual, en la coyuntura actual. ¿Cuáles son? Desde mi punto de vista no voy a plantear todo y voy a hacerlo más rápidamente, voy a plantear esto lo más rápidamente posible. La cuestión es en mayúsculas. ¿Cuáles pueden ser o cuáles son, en mi modesto entender, aquellos factores, elementos, eventos, variables, situaciones de coyuntura o de estructura que en este momento envuelven el derrotero, la dinámica social, política, económica y cultural de Perú en su conjunto, que nos envuelve a nosotros? Yo creo que hay varios temas que no podemos eludir y que yo creo que debieran ser permanentemente algo así como la sombrilla técnico-política, social y cultural de todo lo que se haga con respecto del planeamiento estratégico, regional, territorial, ordenamiento, reforma del Estado, cambio en la gestión, en el manejo de los procesos administrativos, técnicos y políticos sectoriales, regionales, provinciales y locales o municipales. En primer lugar, yo creo que estamos en este momento
viendo que hay una serie de posiciones, ojo, de posiciones o temperamentos en los cuales hay un grupo de gente muy interesados que actúan anónimamente algunos y otros abiertamente en contra del proceso de descentralización, que yo creo que es fundamental en los temas que convoca el diplomado. A raíz de, puede ser muy rápido, a raíz de los casos, digamos, no sé, pues criminales o de ese tipo de cosas, de algunos gobernantes regionales o presidentes regionales, creo que hay como 14 que están involucrados en juicios ya avanzados y hay, si no me equivoco, 2 presos y uno por ser apresado y uno que está en Tumbes corrido. Y algunos alcaldes, como el de Chiclayo, que por culpa de ellos, esta gente que es antidescentralista, quiere confundirnos a todos y matar el proceso de descentralización, como si el proceso de descentralización reposa única y exclusivamente en el mal comportamiento de un porcentaje importante de alcaldes o regidores o consejeros o presidentes regionales. Y eso no es así. El proceso de descentralización es mucho más profundo que simplemente el comportamiento o las normas que rigen la transparencia de los alcaldes o de los presidentes regionales, los regidores y los consejeros. Lo que está pasando es que, como repito y termino, hay en este momento aflorando visualmente o por el sótano, veladamente, una serie de fuerzas, de poderes económicos y mediáticos que están tratando de hundir, de bloquear, de paralizar los procesos de descentralización que tienen que tener un alto contenido político, porque se trata de decisiones, se trata de recursos, se trata de cómo repartes la producción y cómo produces en los diferentes territorios para que el país emerja y no solamente crezca en términos de PIB, sino que también crezca en términos de algunas de las cosas que se han señalado ahí, en términos de saneamiento básico, agua, desagüe, proyectos sociales, qué sé yo. Entonces, ese es uno de los, yo diría, uno de los escenarios con los cuales estamos conviviendo. Un segundo escenario es que tiene que ver con, ahorita mismo, la discusión del presupuesto público 2015. Estamos en este momento, o sea, ahorita, no es que ya pasó, está prácticamente en la aprobación final del presupuesto ahora con el señor Segura. Pero, en el presupuesto 2015 hay una serie, desde mi punto de vista, hay una serie de, yo diría, de situaciones un poco negativas desde el punto de vista de la distribución del presupuesto público del 2015. Yo solamente voy a mencionar a 2. El primero, que hay una reconcentración del gasto público. El 74% del presupuesto de la República del Perú para el 2015, el 74% está en manos de los sectores centrales. Solo entre el 14 y el 15% está en manos de las regiones y de los gobiernos municipales. Solo el 14 y el 15%. Y se ha retrocedido con respecto del 2003. O sea, el presupuesto público para el 2015 bordea los 1.600 millones de dólares. De ese total, decía, el 70 y tanto % está básicamente manejado por el gobierno central, por los ministerios, por los sectores. Y ojo, solo, miren esto que puede parecer un escándalo, solo el 30% del presupuesto del 2015 es para inversión, el 70% aproximadamente es para el gasto corriente. De manera que cuando el gobierno o el aparato propagandístico del gobierno te plantea de que Perú va a ser el primer mundo en los próximos años por las inversiones públicas y privadas, especialmente las públicas a través de una serie de mecanismos de promoción, yo creo que se está engañando, porque además de la reconcentración del presupuesto público, hay una distribución territorial a la que yo ya me he referido, en primer lugar. En segundo lugar,
el crecimiento en el presupuesto público del sector educación, cojamos el sector educación, ya. El crecimiento del sector educación con respecto del PIB, del PIB, es del 0.4, cuando estaba planteado que para el 2016-2017 el presupuesto público dedicado al sector de educación debería estar por el borde del 6%, y estamos ahorita casi por el orden del 3.04%. Entonces, si no hay capacidad, capacitación, educación y en salud, la diferencia es un poquito mayor, de 0.4 a 0.5 de incremento con respecto del presupuesto del 2014. Entonces, entre salud y educación, en realidad, fuera de la propaganda, el crecimiento y por lo tanto el soporte social para crecer en la parte económico-productiva que nos toca básicamente a nosotros, es muy frágil, es muy débil. Y uno se pregunta por qué. Habiendo recursos y habiendo un fondo de contingencia elevado. No se olviden ustedes que desde hace 4 años hay un fondo de contingencia que se maneja por el gobierno central, por el MEF, comenzando de Castilla, que es, con todo respeto, para mí es uno de los traidores del desarrollo económico peruano, y su hijo actual, el señor Segura, creo que sigue el mismo camino, ha bloqueado con una política macroeconómica que también se emparenta con la política económica planteada por el Banco Central y la Superintendencia de Banco y Seguros, no teniendo recursos para invertir y por lo tanto potenciar la demanda, la flagela, la congela. Y entonces es muy fácil decir, claro que estamos creciendo. Bueno, ¿cuánto estás creciendo, amigo? Estás creciendo 0.4%. ¿Por qué no creces un poquito más, 1%? Porque no hay voluntad política. Porque no hay ni voluntad política y no hay incluso mecanismos de gestión para que eso se produzca. Tú puedes tener, aquí estamos hablando entre planificadores o gente que estamos interesados en planificación, tú puedes tener metas, objetivos y metas. Por ejemplo, metas en educación, en lo que sería la parte, digamos, de la currículum académica, y metas en cuanto a la formación de profesores para que cumplan con una currícula nueva, diferente y heterogénea entre región y región, entre provincia y provincia. Pero ¿qué pasa si no tienes profesores? ¿Qué pasa si no tienes escuelas? ¿Qué pasa si no tienes cuadernos o libros para que los chicos se eduquen? Quedas en cero. Entonces te quedas en el discurso, te quedas en la teoría, te quedas en el floro tipo ala, te quedas en el floro, pero en la práctica, ¿por qué solo el 60 y tantos al 70% de la inversión pública del 2014 se ha ejecutado? Y como que el 40% no se ha ejecutado. No se ha ejecutado porque sea un capricho del alcalde, del presidente regional o del ministro de producción. No se ha ejecutado porque no hay capacidad de ejecución. Yo conozco, y perdónenme que personifique un poco esto, yo conozco provincias, capitales, provincias, ni siquiera distritos, sino provincias. Por ejemplo, en Arequipa conozco varias provincias como Cayoma, he trabajado ahí, donde el personal técnico para hacer el plan de desarrollo y los proyectos concretos en la provincia, en esta provincia de Cayoma, estaba compuesto este equipo por 3 personas. ¿Cómo le puedes exigir a 3 personas que te hagan un expediente? Los que conocen de esta terminología lo van a entender mejor que yo. Ustedes no se imaginan lo que significa hacer un expediente técnico para una pinche escuela. ¿Se puede demorar? Bueno, primero tienes que tener una serie de autorizaciones. Una de ellas es la del terreno, legalización del terreno y así por el estilo. Tienes que tener un mínimo estudio de impacto ambiental, tienes que tener estudios de ingeniería, tienes que tener estudios de capacidad de demanda frente a la oferta. Cuando a un alcalde, como el alcalde provincial que yo conocí en Cayoma, le presentan el chorro del mes de lo que tiene que hacer para que su pinche escuelita funcione el próximo año, el tipo se queda desmayado.
hay que darle oxígeno porque se enferma porque sabe que no lo va a poder cumplir. Entonces, no es solamente un problema de pillería, de coña, que también la puede haber. En ese caso yo no lo vi. No sé si habrá existido o no. No sé ni meto la mano al fuego por nadie. Pero es que simplemente no se puede hacer. Y cuando estamos hablando de un proyecto de inversión, de un programa de inversión, estamos hablando, en el caso de una provincia, de decenas de proyectos. Y en cuanto a la articulación que tú mencionabas, es bien importante. ¿Por qué? Porque resulta que si tú no empatas en el tiempo el desembolso para hacer la ejecución, por ejemplo, de una carretera de segundo orden, si tú no empatas el desembolso en un determinado momento del tiempo en la sierra, antes de que comiencen las lluvias, simplemente no puedes poner un sol, porque la lluvia te destroza solamente el barrido del trazo vial. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que esperarte hasta que terminen las lluvias, más o menos después de abril, por ahí, para recién poder desembolsar. Y cuando comienzas a desembolsar, ¡pum!, te ganó el año. Llegas a diciembre a mitad del proyecto y te cae la quincha y te desaforan. Te desaforan y te mandan a la cana por incompetente, en ese sentido relativo. Entonces, ese también es un problema práctico, serio, que tenemos nosotros que contemplar. Tercero, estamos inmersos en lo que va a resultar de los llamados, entre comillas, paquetes reactivadores. Todos conocemos, todos leemos, todos vemos televisión, y si uno se pone a revisar el contenido, el detalle de contenido de los diferentes paquetes reactivadores, los paquetes reactivadores en realidad están directamente ligados alrededor de unos pocos cientos de empresas grandes, de grandes corporaciones. Están ligados al mejoramiento de la tasa de recuperación de la rentabilidad de estas empresas. Están ligados a un bloqueo de ¿qué? Ustedes contestan. Estos paquetes reactivadores. Están ligados a un bloqueo de ¿qué? A un bloqueo de la capacidad de gasto de la gente, de los trabajadores. Con un salario mínimo de 750 y con un presupuesto que no contempla mejoras para el salario mínimo vital después de 750 el próximo año, en mucho por lo menos, y donde le quitas al trabajador ciertos beneficios de seguridad y de seguridad social, usted comprenderá de que la reactivación desde el punto de vista de, ojo, hablando como economista, la reactivación desde el punto de vista de la demanda, que es un poco el objetivo teórico del paquete reactivador, va a ser un poco flojo, porque es mentira que con ese salario, con esas condiciones, con el 75% de las empresas que son informales, y no hablo solo de la minería informal, hablo de toda la economía que informal, que desde el punto de vista de la informalidad está arriba del 80%, como ustedes saben. Entonces, ¿cómo vas a lograr un impulso, un impacto a la demanda y por lo tanto al crecimiento y por lo tanto al empleo, entre comillas, empleo digno, no cualquier empleo, tiene que ser un empleo digno, que le permita a la familia superar ese corte de lo que se llama la canasta básica alimentaria? Cualquiera de nosotros, voy a hacer una pregunta medio idiota para mí, ¿cómo es posible que a alguien se le pueda ocurrir que con un salario mínimo vital de 750 soles por persona pueda sostenerse una familia para pagarle escuelas, salubridad, luz, energía, alimentación, etcétera, etcétera? Imposible. La gente se araña. Y si tú le inyectas, suponiendo que sea así, le inyectas una mejora en su salario mínimo vital, probablemente mejore su demanda y por lo tanto sus compras y por lo tanto mejore la potencialidad de generar el producto para ofertarlo. Pero lo más probable es que mucha de esa gente lo que tiene que hacer, lo que va a hacer es ahorrar hasta donde pueda o pagar deudas al chinito de la esquina,
al que le debe un montón de plata porque no tiene cómo pagar ni siquiera la compra de un paquete de galletas Light. Entonces, ese panorama de lo que es el paquete reactivador hay que tener, que nos está dibujando el comportamiento actual, no de mañana ni del próximo año. Es un paquete reactivador que tiene ciertas trampas que tenemos que... y es un paquete reactivador además primario exportador. Sigue siendo primario exportador. Igual, ojo, igual que el Plan Nacional de Diversificación Productiva. El Plan Nacional de Diversificación Productiva no es malo, porque lo que pretende es sacarlo del sector primario exportador, básicamente metalmecánico, y ampliar el escenario, el menú de producción con transformación agroindustrial o industrial. Pero cuando uno ve en el detalle los instrumentos que se pretenden utilizar y que no están bien dibujados en el Plan Nacional de Diversificación Productiva, usted se da cuenta rápidamente de que en verdad lo que se está propiciando es un programa de diversificación productiva para la exportación. Por lo tanto, estamos hablando, si hablamos de algo que se dijo acá, de la costa norte, estamos hablando desde Ica para arriba, estamos hablando de productos de exportación desde paltas, mangos, uvas, ¿cómo se llama esa cosita que se vende verde, que se come? Espárragos, uvas. De eso estamos hablando. ¿Y a quién mejora eso? ¿A quién beneficia eso? Yo conozco Ica, trabajé 2 años con el alcalde provincial de Ica. Mejora aquellos que tienen grandes parcelas de cultivos de este tipo de frutales o de verduras, y nada más. La mitad se va afuera. 1. 2. Desde el punto de vista de mi tema, ordenamiento territorial, ambiente. Ustedes saben perfectamente que la napa freática, en la lucha que hay entre Ica y Huancavelica, la napa freática en Ica ha bajado tanto que ahora los pozos, donde tú encontrabas agua a 2 o 3 metros, ahora tienes que encontrarla solo de 15 a 20 metros para abajo. ¿Y quién tiene plata para hacer un pozo con protección? El pozo no se hace solamente de tierra, se tiene que blindar. ¿Quién tiene plata como campesino pequeño para hacer pozos mayores que 2 o 3 metros? Casi prácticamente nadie. Entonces, realmente ahí va a haber lo que los que trabajan el tema ambiental llaman el estrés hídrico. Ya va a haber un estrés hídrico en Ica. Es más, no es solamente que va a haber, hay una ordenanza en Ica, del gobierno regional de Ica, donde se prohíbe, hacer un pozo más en Ica. Porque hacer un pozo más en Ica significa hacer más profundo el desnivel de la napa freática, más hacia abajo. Entonces, ya hay un desnivel hídrico. Un quinto problema es el famoso con el que tenemos que bregar, y estamos a la puerta de aquí a pocos días del famoso COP20. El COP20 es algo así como un hijastro, ni siquiera bien reconocido, no legalizado. Es un hijastro de varias conferencias anteriores, una de las cuales es la de Tokio, de hace alrededor de 10 años. Y la COP20, que va a ser en Lima, con gran movimiento espectacular en el Pentagonito, que va a costar como 90 millones de dólares, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la COP20 es preparar, acuérdense de mí, léanlo después del 12 de diciembre. Lo que va a preparar es un conjunto de borradores de documentos sobre diferentes temas que tienen que ver con el medio ambiente, especialmente con el manejo del agua, pero que no son vinculantes, solamente son borradores. ¿Borradores para qué? Para lanzarlos hacia el COP21 que va a ser en París. Recién en París se supone que los países del COP20, que serían los mismos de los que van a venir ahora de los 195, van a suscribir un conjunto de acuerdos vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculantes? ¿Qué quiere decir? Relacionados. ¿Ah? Relacionados. No.
Obligatorios. Según lo que se entiende, según los discursos, que a veces los discursos se los lleva el viento, según los discursos que uno escucha, en el COP21 de París, recién allí van a ver, fuera de los de Tokio, donde se cumplió el 1% de los compromisos en Tokio hace 10 años, solo 2 países lograron cooperar con plata en mano para reducir los efectos de la ruptura de los gases de efecto invernadero. Entonces, recién en París se supone que se van a comprometer con firmas y todo a realizar los compromisos preparados aquí en Lima. Y termino diciendo, la pregunta que yo tengo por peruano es, perdóname la expresión tan tosca, ¿qué diablo va a presentar el Perú? Lo que el Perú va a presentar es un conjunto de ¿qué? De políticas teóricas, de discursos del ministro Pulgar Vidal, que tiene muy lindo flor, pero que es un ministro que está sin capacidad, que le han cortado las alas, que le han roto la capacidad de evaluación de los estudios de impacto ambiental. ¿Saben eso, no? Y que por lo tanto es un ministerio del ambiente que está medio cojo. Y para remate todavía, fíjense, quizá tenga tiempo de verlo, y que para remate todavía resulta que los estudios de impacto ambiental, en el caso de la minería, los va a ver el sector minero, que es al mismo tiempo parte, mejor dicho, es parte y comparte el mismo tipo de iniciativas. O sea, el Ministerio de Energía y Minas está para hacer minería, y no le importa Conga, no le importa nada con tal de hacer 10 tías Marías, 10 Congas, 10 más, 10 lo que quieras. Y si el Ministerio de Energía y Minas evalúa un estudio de impacto ambiental, lo va a evaluar positivamente. Peor todavía, miren hasta dónde estoy llegando. Resulta que cuando tú ves los estudios de impacto ambiental, ¿quién los hace? ¿Quién hace un estudio de impacto ambiental como el de Conga, por ejemplo? Para hablar de Conga, que es el emblemático. Los ha hecho la misma empresa, que ha contratado a sus propios técnicos, que le paga a esos técnicos. ¿Y usted cree que somos tan inocentes para no entender que las decisiones, las postulaciones, la postura del estudio de impacto ambiental hecho por Yanacocha, no solo para Conga, sino para otros proyectos, ¿usted cree que lo va a desautorizar? No, va a trabajar en favor de él. Y por lo tanto los conflictos sociales que hay entre minería y agricultura, entre minería y turismo, entre minería y ganadería, no son por las puras. No es un capricho de los, entre comillas, antimineros, o como un señor cuyo nombre prefiero olvidar, llamó los perros del hortelano. No es así. Es que hay razones históricas suficientemente poderosas para sospechar, creer, ver, mirar en el terreno propio, fuera de las oficinas que están acá en Lima del Ministerio, ver cómo en efecto la contaminación del aire, del agua y de los suelos es brutal en prácticamente el 80% de la minería informal y formal. Y aquí termino este punto diciendo lo siguiente. Yo desconfío mucho de ese término que se hizo en el CADE anterior y que se vuelve a repetir a cada rato, incluso en formato que se publica en los periódicos, de lo que se llama la responsabilidad social ambiental de las empresas mineras, petroleras, industriales. Desconfío porque en la práctica no lo hacen, excepto 2 o 3 casos que son minúsculos, no lo hacen. Entonces, eso del emblema, responsabilidad social y ambiental, nos casamos con el desarrollo peruano, con el ambiente, el resguardo de los recursos naturales, es verdad solo hasta cierto punto, porque en la práctica un alto porcentaje no se hace así. Y no importa si tú rompes una cabecera de cuenca, o un lago, o contaminas, porque lo que importa a ese grupo de empresas, no son todas seguramente, lo que les importa es la ganancia a corto plazo. Ganancia que además ni siquiera se queda en el Perú, se da. ¿Y eso qué tiene que ver? Séptimo punto. Tiene que ver, ojo,
con el escenario actual de un debate fuerte, pero no suficientemente fuerte, respecto de qué. ¿Respecto de qué? Del canon y de las regalías. Cuanto menos impuestos a la renta cobres a las empresas, cosa que es parte de ese plan reactivador, ¿qué es lo que va a pasar? Cuanto menos impuestos, ¿qué va a pasar? Menos canon, menos regalías. Porque ¿qué es el canon al final de cuentas? El canon es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas allí donde tributan. 50%. Ese 50% que se va a las regiones, a las provincias, a los distritos, y el 5% que va a las regiones va a las universidades para investigación, o cursos o capacitación, prácticamente es muy poco, por un lado. Pero qué paradoja. Al mismo tiempo que es poco por la cantidad de demandas que hay, enorme volumen de demandas que hay, lo que pasa es que de pronto, en algunos casos, como algunas provincias de Cajamarca, por ejemplo, ¿dónde está nuestro cajamarquino? En algunos casos, como el distrito donde está la Yanacocha, la Encañada, se incrementa. Ah, no, sí está al fondo. Se está disfrazando. ¿Qué pasa? De la noche a la mañana, vinculémoslo con lo primero que decía, con la capacidad de ejecución y del núcleo de técnicos que trabajan en los gobiernos regionales y locales. De pronto, con 10 veces más lo que se recibía antes por canon, con 10 veces más lo que le haces al alcalde o al alcalde provincial o distrital, lo que es, le pones una mochila con 40 kilos de peso que no la puede manejar. Y no la puede manejar no porque sea egoísta, porque sea un torpe, no. Simplemente que, otra vez, vuelvo al principio, no tiene capacidad de ejecución. Entonces, cuando le echan la culpa de que se desperdicia el canon, es verdad. En muchos casos es cierto. Y en muchos casos es cierto que el monumento al sombrero, o al cuye, o a la papa, o a la racacha, o el monumento al cuy, es una torpeza, es una barbaridad, o una plaza de hacho, o una plaza de toros en Concepción, que es parte de mi tierra también, que se usa una vez al año. Es una torpeza, es una tontería, es un despropósito, pero también hay otro tipo de implicancias que tienen que ver con la incapacidad, no por malos, no por torpes, no por pillos, con la incapacidad simplemente de hacer proyectos. Entonces, eso también es una cosa que tenemos que tener bien presente. Es muy fácil criticar, es más difícil proponer, ¿con qué? Con planteamientos prácticos, objetivos y viables. Y es por eso, vuelvo un poco a lo anterior, que cuando hablamos de prospectiva, y lo dije textualmente, estamos hablando de que de un futuro previsible, deseable y ¿qué? No, además de probable, posible, viable. Cuando tú tienes una perspectiva escandalosa, donde te crees que vas a ser Superman de aquí al 2020, te estás engañando, estás haciéndote un escenario prospectivo, inocente, engañoso, torpe y bruto. Por lo tanto, la perspectiva, y vamos a ver si tenemos tiempo, es más delicado de lo que uno cree. Es más delicado de lo que uno cree, porque tienes que ser suficientemente capaz, técnicamente y dialogantemente, para saber que si hay 3 escenarios, uno, ya me molé, voy a adelantarme, un escenario inerte, así se llama. El escenario inerte es aquel escenario de aquí a, digamos, al año 21, fecha emblemática ¿por qué? Por 200 años de independencia. Inerte, ¿por qué? Porque determinas tu futuro en términos de qué? Del funcionamiento tal cual viene operando ahora, sin modificación alguna. Por lo tanto, es tendencial, es pasivo, yo diría pasivo. Entonces tienes un escenario pasivo, que es el más simple, pero equívoco. ¿Por qué?
porque la dinámica de los cambios sociales, económicos y políticos, internos y externos, globalización, son tan profundos, tan dinámicos, tan activos, que en dos, perdónenme otra vez la torpeza, yo lo hacía un poco como Brecht, a lo bruto, son tan enormes, tan poderosos, que lo que tú habías previsto de aquí a 2 años, a 3 años, cambia. Y por lo tanto, solo que seas mago o marcariano, podrías tener tú un futuro suficientemente realista solo con tendencias pasivas. Hay un segundo escenario que es un escenario donde van a haber cambios, pero pocos. Y los puedes plantear. Y pueden ser viables. Y tienes un escenario, digamos, prospectivo, de prospectiva, un escenario positivo, pero también viable, porque las políticas y las acciones que te está planteando en esta perspectiva nueva, con acciones nuevas, con políticas públicas nuevas, sí son viables y tienes un segundo panorama con el cual tú te puedes casar. Pero tienes un tercer panorama que es la contra del primero, que es que adivinas cosas tan exageradas que te haces de un escenario, así se llama en el lenguaje de la perspectiva, te haces de un escenario, yo diría, tan, ¿cómo sería la palabra? Tan absurdamente hermoso, paradisiaco, Edén, el paraíso, que realmente no lo vas a poder cumplir, por más que apliques todos tus recursos, toda tu política, todas tus acciones, todo tu poder en eso, sabes que no lo vas a poder cumplir y por lo tanto ese escenario tercero, igual que el primero, deberían ser descartados y quedarte como perspectiva con aquel escenario que efectivamente te dibuje, te plantee, te configure un escenario, un modelo, un planteamiento, una situación en el mediano plazo que sea realmente positivo y viable. Positivo y viable. Y esa es la técnica y ese es el reto de la perspectiva. Es el reto de la perspectiva. Otro aspecto importante, ya me faltan unos 2 o 3 nada más para terminar esta parte. Y esta parte la he querido hacer suficientemente fuerte porque creo que es necesario, como dije al principio, tener un escenario completo de dónde estamos navegando. ¿Cuál es nuestro barco? ¿En qué mar picado nos estamos moviendo? Para que no nos engañemos en los procesos de planeamiento estratégico y ordenamiento del territorio. Va a haber y Henry es parte de eso también, va a haber un CAREMA 3 y 4 de diciembre ahorita va a haber un CAREMA. ¿Y qué es el CAREMA? Es una conferencia anual, bueno, no voy a explicar todo, es una conferencia anual donde se discute y se debate y se hace una propuesta pública a todo el aparato público, gobierno, congreso, ONGs y cooperación internacional, ¿de qué? De lo que sería la visión del CAREMA, la visión del instituto al que pertenecemos, sobre cuáles deben ser los cambios en el modelo de Estado, en el modelo económico, en la Constitución y en el aparato público, y en la descentralización y en la planificación. Es bien amplio, es demasiado amplio. Para mi gusto, y lo he discutido con nuestro presidente CAREMA, es demasiado amplio para 2 días. Pero lo interesante es que estamos ya a pocos días, 3 y 4 de diciembre, creo que es menos de una semana, a punto de hacer este foro anual en el Congreso con el auspicio de la presidenta del Congreso, con la participación del presidente de la Comisión de Descentralización, el señor Manuel Dan, con varios actores públicos y privados, ministros, viceministros, etcétera, 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 y por lo tanto, fíjense, puede ser una oportunidad, puede ser una oportunidad para plantearnos y plantearles a los que tienen el poder de decisión un conjunto de cambios, de políticas, de acciones, de propuestas, de programas, de proyectos y de decisiones técnicas y políticas para que haya procesos de desarrollo humano sostenible. Y finalmente, hay una cosa que a mí realmente me pone medio histérico. Los famosos, ¿cómo se llama?
gabinetes descentralizados y reuniones descentralizadas del cuerpo directivo del Congreso. Yo no digo que no sea interesante que el poder central se desplace, entre comillas, a las provincias para hacer allí un acto de intercambio entre esas personas y autoridades con el poder ejecutivo al más alto nivel o con el poder del Congreso al más alto nivel. Tiene sus ventajas, pero tiene muchas desventajas. Yo he participado en dos de ellas. Una justamente en mi tierra, en Concepción, en el convento de Santa Rosa de Ocopa. ¿Y qué vi ahí? Rápidamente les cuento, para que vean, porque me gusta hablar en términos reales, concretos, de lo que yo he visto, de lo que he sentido, de lo que he palpado. Cerraron la carretera para llevar toda una parafernalia como de 40 camiones, incluyendo secretarias, máquinas, mesas, papeles, botaderos, qué sé yo, 40 camiones. Pararon 3 horas la carretera central de ida. Nos reunimos a mí me invitaron, nos reunimos en este convento de Santa Rosa de Ocopa. ¿Cuánto tiempo creen? 1 hora y media. A la 1 hora y media, decisión en ese caso estaba el señor Toledo como nuestro presidente. Terminó la reunión, se fue, no sé a dónde, pero se fue, desarmó todo y otra vez una caravana de 40 camiones, 4 horas paralizados. Yo estuve en Doroya como 4 horas parado. 4 horas parado, ¿por qué? Porque se le ocurrió que ese tipo de actos iba a ser trascendental para cambios en la región Junín. No hubo ni uno. No hubo ni uno. Primera cosa, logística, gasto, absurdo, torpe, costoso, yo diría penalizado, debería ser penalizado. Pero además hay otra cosa que es peor, desde el punto de vista de la descentralización y del poder que debieran tener realmente los gobiernos regionales y locales. Llegan los tipos, arman toda la parafernalia, 17 ministros, si es que van todos, y en 1 hora o 2 horas comienzan a preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y llegan en ese momento paquetes, sí, decenas de paquetes de programas, proyectos y pedidos que son fundamentalmente nombrecitos. Pocos tienen perfil. ¿Y eso qué implica? Desde el punto de vista real de lo que es la autonomía del presidente regional o del gobierno regional y del gobierno municipal. ¿Qué significa? A ver ustedes. Chando, tú que has estado trabajando en proyectos de presupuesto participativo. Introducción de las competencias Claro. de las autoridades. Resulta que en 1 hora y media te rompen, te quiebran tu presupuesto participativo y tu plan de desarrollo que te ha costado 15 sesiones de trabajo para los comités técnicos y que, repito, perdónenme la repetición, en 1 hora y media te lo destrozaron. Entonces la gente que estamos metidos en esto nos preguntamos, ¿y para qué me han hecho venir a mí 15 reuniones para discutir mis proyectos, nuestros proyectos, que han sido aprobados por una ordenanza municipal o regional, que en 1 hora y media me la destrozaron, me la tiraron al piso, es más, ni siquiera al piso, a la basura? No puede ser. Entonces, esto quiebra el principio lógico, el principio fundamental de una división de poderes. El gobierno no es solamente el poder ejecutivo visualizado como ministerios o ODPs, es también el gobierno regional, que es gobierno, y es el gobierno municipal, que es gobierno. Lo que pasa es que hay 3 o 4 tipos de gobierno, niveles de gobierno, pero todos son gobiernos. Y resulta que el proceso centralista, a través de este mecanismo de estos consejos descentralizados, te quiebra el sistema. Es más, otro punto a favor, otro punto que también está planteado en mi documento, que no sé si voy a poderlo terminar, creo que no. Aquí se creó hace como 3 años más o menos
un Consejo de Coordinación Intergubernamental. ¿Quién conoce? El Consejo de Coordinación Intergubernamental. Los CRIS. ¿Ah? Los CRIS. No. En salud es CRIS. El Consejo de Coordinación Intergubernamental fue creado precisamente ¿para qué? Para integrar, articular, conversar, apostar en conjunto entre los tres niveles de gobierno: central, regional y local. Y nunca ha funcionado. Funcionó una sola vez. Y funcionó para nada porque ese día se acabó. ¿Y se acabó por qué? Y termino con este puntito. Porque la representatividad de los gobiernos locales. ¿Cuántos gobiernos locales distritales hay en el Perú? ¿Cuántos? Más de 1800. Hay 1830 eran 1834 hasta hace medio año. Resulta que a algún bruto del Brain se le ocurrió que como Brain había que hacer 2 distritos más. Y el Brain ya comprende Junín, Cusco y Apurímac. Y se les ha metido en la cabeza, y ya lo hicieron, porque eso se hace por ley en el Congreso, solamente puede hacerse por ley en el Congreso. 2 o 3 distritos más dentro del Brain, que ya es chico, y que además está perturbado porque está afectando las decisiones del poder provincial y regional de, repito, Apurímac, Cusco y Junín. Entonces, perdónenme otra vez la urrestiada, el despelote organizacional, institucional se agranda, se encorpece, se hace más profundo que el escenario de un país absolutamente desarticulado en 1830, casi 38 o 39 distritos que son ingobernables. Este país, señores, es parte de mis conclusiones, y no solamente las mías. Este país no tiene futuro, no tiene viabilidad con una estructura tan dispersa, tan desagregada, pese a los diferentes pisos agroecológicos peruanos. No puede ser un país que tenga que tener 1800 y pico autoridades distritales. ¿Cuántas provincias hay? ¿Cuántas provincias tenemos? 195. ¿Cuántas, entre comillas, regiones, que en verdad es una palabra obscena, porque en verdad seguimos siendo departamentos? Son departamentos. 26. ¿Cuántas? 26. 25 o 26, dependiendo si tomamos Callao. Y lo bruto, perdónenme otra vez esta expresión, lo bruto de este planteamiento es que, un caso nomás, el caso Chalaco y el caso Chalaco con el Medio. El Callao tiene un gobierno regional del Callao y tiene un gobierno provincial del Callao. Y resulta que el gobierno regional del Callao y el gobierno provincial del Callao son la misma cosa, es la misma chola con distinta pollera, así decimos en mi tierra. Porque los dos actúan sobre el mismo territorio, con los mismos objetivos. Entonces hay una duplicidad burocrática absurda. Y el otro caso para mí importante que se va a discutir en el Carema es que Lima Metropolitana no puede seguir siendo un aparato burocrático puramente provincial, donde se choca con el poder del Callao. Por eso los problemas que hay con los corredores planteados por el gobierno provincial actual, sino que además, y termino con este puntito, fíjense lo paradójico, Lima Metropolitana es al mismo tiempo gobierno provincial y gobierno regional. Hay una norma aprobada, nunca la han desaprobado, en la cual, en este caso, mañana, bueno, a partir del 1 de enero será el señor Castañeda nuevamente, comunicó. El señor Castañeda puede firmar como presidente de la región Lima o como presidente del municipio provincial de Lima. Y otra paradoja más, en el medio, eso está cortado en el medio por lo que se llama el gobierno regional de Lima. ¿Sí o no? Gobierno, sí, Lima provincia. ¿Sí?
Lima provincias es todo lo que está al sur de Chancay, hacia Chancay, Guarochirí, Yauyos y para abajo. Entonces resulta que es, desde el punto de vista de una y este es mi tema, desde el punto de vista de una lógica de ordenamiento del territorio, un absurdo tener una estructura de esa naturaleza, porque rompes con toda una lógica que tiene que ver con cosas concretas, como por ejemplo servicios. ¿Quién maneja los desechos sólidos en los 43 distritos de Lima metropolitana? Se supone que tiene que haber una autoridad. ¿Quién maneja los desechos líquidos? ¿Quién maneja orgánicamente? Este es otro tema importante para lo que tiene que ver con este tema, con este aspecto. ¿Quién maneja un enfoque articulado, otra vez la palabra articulado, y lógico, del manejo integral de las cuencas de Chillón, Lurín y Rímac? Las tres cuencas debieran ser manejadas de manera integral, porque pertenecen a la dinámica económica de todo lo que sería Lima metropolitana más Callao. Pero no ocurre así. Y estamos, repito, frente a este tipo de retos, de problemas, de dislates que afectan el proceso. Bueno, para terminar, sí, voy a hacer un corte dentro de 5 minutos para plantear un poco, a ver, ¿qué hora es? No, corto. Ya, entonces, lo más rápido posible para que me den tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora, gente?